Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a ver hoy la opción de compras. En la clase anterior vimos la opción de artículo. Me quedó pendiente explicarles estos dos campos, categoría y marca. Estas categorías, de cierta manera, puede ser importante que lo tengamos establecido cuando queremos sacar alguna información de qué categoría de productos se vende más o cualquier otro tipo de información que querramos manejar. Este es un combo box que se presentará en forma de lista de todas las categorías y marcas que tenemos registradas. Cuando estamos en una consulta de un artículo o la alta de un artículo, si queremos asignar una categoría y no la tenemos en la lista, la podemos agregar con este botón o la podemos eliminar en caso de que nos hayamos equivocado al momento de capturarlo. Lo mismo para marca, eh, es un código muy parecido en esos dos campos. El código para dar de alta esa categoría es este. Realizamos una búsqueda mediante un bucle si existe para que no la dupliquemos. En caso de que no exista, lo vamos a agregar con esta línea de código. En esta parte vamos a aprender algo nuevo que no hemos visto en otras clases. Es la posibilidad de poder ordenar estos datos que capturemos de forma alfabética a manera de que cuando los listemos en este campo se nos presente de forma alfabética y se nos facilite encontrar rápidamente esa categoría. Para poder ordenar, este es el código. En la hoja catálogos seleccionamos el campo, la columna, perdón. Vamos a ordenar de la fila 3 en adelante hasta la última fila con datos. Vamos a tener esta forma de ordenarlo a partir de esta eh, fila porque esto que tenemos presentado sin categoría por default no es una categoría en sí ni una marca eh, porque a lo mejor a algunos no sea importante categorizar sus productos ni asignarle una marca. Entonces estamos permitiendo de que se pueda guardar sin asignar una categoría y una marca. Para eliminar la marca eh, o la categoría, este es su código, hacemos la búsqueda mediante un bucle y al momento de encontrarlo en esta línea lo único que vamos a hacer es vaciar ese campo. Por ejemplo, si queremos eliminar este dato, lo vamos a dejar vacío y posteriormente vamos a ordenarlo para que al momento de desplegar esta lista no se nos presente vacío. Otro de los cambios que sufrió esta opción es únicamente en el evento change de este campo. Agregué esta fila de código. Estoy poniendo como inactivo este botón porque me estaba generando algunos conflictos. Me estaba duplicando el artículo en cierto momento. Otro de los cambios que hice en la opción de limpia producto, aquí teníamos una línea de código más. Revísenla en los códigos que tengan en su proyecto para que lo dejen igual como lo tenemos a partir de esta clase. Vamos a hacer algunas pruebas de lo que acabamos de comentar. Vamos a capturar un artículo nuevo. Por ejemplo, este
este artículo y vamos a asignar su categoría. Vamos a hacer una prueba de eliminar esta categoría para que se nos actualice la lista y vemos que ya no lo tenemos asignado, ya no tenemos esa categoría. Vamos a dar de alta de nuevo esa categoría. Perdón, aquí son gaseosas o refrescos, como quieran llamarle esa categoría. Vamos a agregarlo. Se agregó la categoría, la ordena en alfabético y vemos que ya la tenemos, la podemos asignar. Igual aquí ya está esa marca, la podemos eliminar. La eliminamos, vemos que ya no existe. Vamos a agregarla nuevamente. La agregamos y ya la tenemos nuevamente en la lista. Ya podemos registrar ese artículo. Nos vamos a la hoja artículos y vemos que ya está agregado ese producto con su respectiva categoría y marca. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la opción de compras. Aquí nos va a permitir registrar todos los datos de la factura en esta sección, los datos generales como es la fecha, el número, el total, el proveedor y la forma de pago. En esta sección vamos a detallar cada uno de los artículos comprados. En este campo, en el evento Change, nos va a permitir hacer una búsqueda inteligente, es decir, que cada vez que vayamos escribiendo en ese campo, se nos va a ir filtrando todos los productos encontrados con esos datos, con ese texto que vayamos escribiendo. Al momento de capturar los datos en ese campo, si encuentra artículos con esos datos, va a poner visible este listbox, le va a asignar una altura de 80 y va a crear una columna de 350 de ancho. Va a ir poniendo en esa columna el artículo encontrado. Una vez que tengamos el artículo que vayamos a seleccionar, al momento de dar clic en ese artículo, va a llenar todos los datos con este código, va a buscar en la hoja artículo y va a llenar este campo, el ID del artículo que le corresponda. Vamos a capturar el número de artículos comprados y el precio de costo. Con este botón vamos a agregar a este contenedor, que es un listbox. Vamos a agregar ese artículo. Con este código vamos a tener un listbox de 5 columnas y con estas dimensiones. Los anchos de cada columna lo establecemos de esta forma, de las 5 columnas que estamos creando. Nos va a detectar si escribimos un artículo que no está en la hoja de artículos, nos va a mandar un mensaje que ese artículo aún no ha sido dado de alta. Nos va a validar que todos los campos estén completos, estos campos, para poder continuar. Una vez que tenemos todos los campos capturados, con este código nos lo va a ir agregando al listbox. Aquí vamos a asignar una variable que nos va a traer el total del precio de costo por el número de artículos comprados. Entonces, vamos a tener este total que nos va a servir para agregarlos aquí. Cada vez que agreguemos un artículo, aquí vamos a tener un total y va a ir sumando todos los artículos detallados y nos lo va a presentar aquí en forma de total
para que al momento de guardar comparemos estos dos campos que estén correctos para permitir guardarlo. Y en estos campos nos va a ir guardando en cada una de las columnas ese artículo que estamos agregando. Entonces, este es el código que nos va a permitir en el campo txt_sum_fact, que es este, nos va a ir agregando el total de cada uno de los artículos en forma de suma. Una vez que se haya agregado el artículo a ese listbox, vamos a vaciar todos los campos. Vamos a vaciar estos campos para seleccionar otro artículo. Si agregamos un artículo incorrecto, lo podemos eliminar. Lo seleccionamos de este listbox y con este botón lo vamos a poder eliminar. Este es el código para eliminarlo. Lo vamos a seleccionar y al momento de dar clic en eliminar va a obtener el dato del artículo seleccionado. Va a tomar el importe total de ese artículo que lo vamos a tener en la columna 4 porque vamos a tener que actualizar la suma de esos artículos detallados. Vamos a eliminarlo de esta suma, de ese total. Este es el código para remover de ese listbox ese artículo que hayamos seleccionado. Y este es el código para actualizar el total que vamos a ir teniendo en este campo. Aquí tenemos un botón de búsqueda de factura. Al momento de dar clic aquí se nos va a poner visible este listbox donde va a presentar todas las facturas que tengamos capturadas o la factura que estemos escribiendo. Ese listbox lo va a poner visible y va a asignarle una altura de 55, va a crear 4 columnas con estas dimensiones, va a buscar en la hoja compras los datos de esa factura y lo va a listar aquí. Cuando demos clic en esa factura, va a buscar en la hoja compras todos sus datos para llenarlos en estos campos. Va a buscar en la hoja compras detalle todos los artículos que corresponden a esa factura y lo va a presentar en esta sección. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a capturar una factura de compra. Vamos a ponerle una fecha. Y aquí en el código, si revisan el código que tenemos en este campo, cuando se sale del campo, con que capturemos estos dos datos, al momento de salirnos de este campo nos completa el año. Este es el código que está implementado. Si no lo han revisado, revísenlo para que también lo puedan implementar en sus proyectos. Por default le completa el año actual. No hay necesidad de capturarlo completamente. El total lo vamos a dejar en 0 deliberadamente para que hagamos la prueba de que valida este total con este total que tenemos en esta parte. Esta es la búsqueda dinámica que les había comentado. Al momento de escribir un dato se nos muestra todos los que encuentra con ese texto y lo tenemos visible. Vamos a agregar un artículo, vamos a agregar otro. Vamos a agregar otros más. Vamos a agregar varios artículos para que tengamos y podamos hacer la prueba. Vamos a agregar otro más.
si fueran todos los artículos que contiene la factura. Si se dan cuenta, se queda visible este listbox. Entonces, para poder ocultarlo, vamos a dar un clic en otra parte, por ejemplo, aquí o en cualquier otra parte del formulario. Ahorita les voy a mostrar cuál es el código para implementarlo. Si doy un clic aquí, desaparece y tengo ya visible todos los artículos de esa factura en este contenedor. Al revisar estos artículos detallados, me doy cuenta de que tengo duplicado este artículo. Vamos a hacer la prueba de eliminación con este botón. Nos va a preguntar si deseamos eliminarlo. Aquí vemos que tiene un total de 923, que debe ser la suma de todos estos artículos. Vamos a comprobarlo, que sea el total, la suma de todos esos artículos detallados y efectivamente esa es la suma. Al momento de eliminarlo, tiene que actualizar este total. Vemos que lo modificó, le vamos a restar 150, que era el artículo, y sí, efectivamente está realizando bien esa suma, ese total. Si guardamos eh, esta factura, nos detecta que el total de la factura, el total de la compra con el total de los artículos detallados no es el mismo. Entonces nos hace esa validación. Tenemos que capturar este total para que nos permita guardar. Ahora sí, ya la tenemos guardada. Con este botón podemos buscar esa factura que acabamos de capturar. Vemos que tenemos dos facturas y hacemos la consulta de la que capturamos previamente y aquí tenemos todos los datos. Nos despliega todos los datos en esta sección. Los presenta bloqueado para que no lo podamos modificar y aquí tampoco nos permite modificar. Nos va a permitir, en caso de que esta factura la tengamos que eliminar, aquí tenemos ese botón para eliminar esa factura. La eliminamos y cuando realizamos la búsqueda vemos que ya no existe esa factura. Nos existe una factura anterior que ya teníamos capturada. El botón limpiar actualmente no está codificado, pero la idea es que limpie todos estos campos para que nos permita eh, hacer la captura de una nueva factura o una nueva consulta. Vamos a revisar este código del guardado de la factura. Eh, Primero lo que hace es hacer referencia a la hoja compras, que es donde va a guardar los datos generales de la factura, que son los de la primera sección. Esta sección, los datos de aquí, lo va a guardar en la hoja compras con este código. Mediante un for, va a empezar a buscar la última fila con datos y lo va a agregar en la última columna, en la última fila, perdón. Porque aquí le estamos diciendo que ubique la última fila con datos y le agregue uno. A manera de que la siguiente factura lo debe agregar en esta fila, en la siguiente fila. Y mediante otro bucle va a hacer referencia en la hoja compras detalle, donde va a guardar el detalle de cada uno de los artículos que corresponden a esa factura. Como vemos aquí, se repite la factura, que es la que va a tener referencia en la hoja compras. Entre la hoja compras detalle y compras, el campo en común es el número de la factura, que es lo que va a ubicar
a qué factura corresponden cada uno de estos artículos. Va al momento de guardar, va a limpiar todos estos campos, que es lo que vimos con este código. Aprovechando, vamos a agregar ese código para que al momento de dar clic en este botón, nos limpie todos los campos que tengamos con datos. El código para eliminar la factura es este. Nos pregunta si deseamos eliminar la factura. Busca en la hoja compras detalles, perdón, compras. Ubica en qué línea está esa factura para eliminarla. Posteriormente, eh, busca en la hoja compras detalle para ir eliminando cada uno de los artículos que tiene esa factura. Entonces con este código la busca, la encuentra. Al momento que se cumple el número de factura con el ID del artículo, desprotege la hoja compras detalle, selecciona ese artículo y elimina toda la fila. Con este código eliminamos todo el registro. Es decir, que suprime esa fila. Eso es lo que hace ese código de eliminar. Vamos a consultar una factura y vamos a limpiarlo y vemos que ya está funcionando este campo. Para ocultar este listbox, lo que les comenté hace rato, cuando lo tenemos desplegado, cuando lo tenemos visible, vamos a dar doble clic en esta parte y vamos a agregar este código, que lo que le estamos diciendo es que el listbox busca producto. Si está visible, lo va a poner como falso. Y aunque demos clic ahí, si no está visible, pues no va a hacer nada. Ese mismo código lo podemos implementar aquí. Aquí lo vemos. A manera de que cuando lo tenemos visible, al momento de dar clic en cualquier otro lado, tenemos que implementar ese código. Por ejemplo, si damos un clic aquí, también lo tenemos implementado. Vamos a hacer la prueba específicamente de ese evento. Aquí tenemos seleccionado, vamos a dar un clic aquí. Bueno, aquí no hace nada. Si damos un clic aquí, sí. Entonces, aquí sí tiene el código implementado, pero no lo hace. Quizá porque no tenemos agregado ningún artículo. Es probable que sea por eso. Vamos a dejar la clase hasta ahí. En la siguiente clase vamos a ver la parte de inventarios. Vamos a ver cómo se realiza un inventario para que posteriormente ya nos quede la opción de ventas de caja y podamos ver efectivamente que ese inventario se vaya actualizando con todas las compras y con las ventas que estamos realizando. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.